Señoras y señores, súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, bienvenidos a este su único programa Asintomáticos, su único programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, 13 en Canarias, alérgico a la lactosa, orgulloso consumidor de marmitas catalíticas y de gazoletas con bisagra o en su defecto sin bisagra. Señoras y señores, ¡qué pesadilla! ¡Qué pesadilla este calor sin oxígeno! Este calor inducido. Sí, porque si ustedes miran a los termómetros, las temperaturas no son superiores a las de cualquier otro verano. Son incluso inferiores a las de muchos veranos que usted subsistió cuando era menor. Y sin embargo, queriéndote, he de decirte que esa sensación térmica asfixiante, de corte absolutamente artificial, tiene que ver con una ingeniería que está siendo efectuada de diversas maneras. Aquellos de ustedes que sean observadores empezarán a ver que la técnica de la fumigación a vista de pájaro, que hasta ahora muchos de nosotros hemos denunciado, está empezando a ser sibilinamente oculta. Porque, señoras y señores, el progreso no se detiene jamás, sobre todo cuando es el progreso del príncipe de este mundo. Pero déjenme decirles algo, entre gota de sudor y gota de sudor, que tiene que ver directamente con un libro muy bien intencionado de mi amigo Rupert Sheldrake, que en este caso ya no está hablando de creodas, entelequias o resonancias mórficas, sino que le está diciendo con toda la humildad del mundo: estos libros me encantan. Todo aquello que tenga que ver con la humildad moral e intelectual me fascina. Me fascina porque yo aspiro sin llegar. Aspiro a no pretender nada más que transmitir de forma absolutamente inocente y directa todo aquello que a mí me pueda reportar algún tipo de paz espiritual. Desgraciadamente, poco encuentro que me reporte paz espiritual, pero sí que intento transmitirles aquello que otros personajes probablemente más evolucionados que yo en su búsqueda puedan compartir a la hora de hablar de paz espiritual. Y fíjense que rápidamente les voy a resumir este libro. Si quiere usted que su vida sea un poquito menos tortuosa, sencillamente, 1. Meditación, naturaleza de la mente. Silencie su mente. Siéntese humildemente y sin pretensiones e intente vaciar su mente. Y si no lo logra, si todos esos pensamientos siguen haciendo ruido en su cabeza, no se preocupe por ellos. Acéptelos. ¿Estáis aquí? Aquí estáis. Como las palomas, se cuelan por mi ventana, me lo cagan todo. Señoras y señores, todo me lo cagan. Me paso el día entero raspando con alambre el suelo, limpiando con paños los colchones, porque a la que salgo, 2-3 horas, todo me lo cagan, pero es que cualquier resquicio les es suficiente para entrar. Y yo no puedo cerrarlo todo herméticamente, porque esto es un puto horno. Señoras y señores, si les digo que ahora mismo debo estar a 53 grados aquí, no les estoy exagerando. No les estoy exagerando. Ergo, meditación, naturaleza de la mente. Silencie su mente. ¿Cómo? Cierre los ojos. Siéntese en una posición cómoda. ¿Necesita usted algún tipo de punto para poder focalizar su atención? Los famosos mantras. Elija usted el suyo. Invénteselo. Invénteselo. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. O Aum. Cualquier cosa que le ayude sencillamente a llenar ese espacio que pueda de alguna forma exorcizar los pensamientos aleatorios y random que entran y salen de su mente, e incluso disfrutar esa especie de vibración que sus propios fonemas, consonantes y vocales pronunciadas pueden generar en resonancia en su pecho, en su cabeza. Amén. Jennifer Lawrence. Pero eso ya cada cual debe encontrar su mantra. 2. El fluir de la gratitud. Debe usted ser agradecido. Sí, porque, señoras y señores, hay maneras mucho más tortuosas de pasar por esta cuerda existencial que aquella por la que estamos atravesando ustedes y yo.
Si no, no me estarían viendo a través de una pantalla ahora mismo con un smartphone de última generación. Lo cual no significa que probablemente no fuera usted en conjunto y cósmicamente mucho más feliz chapoteando y muriéndose de hambre en un charco del Congo, teniendo en cuenta que usted no hubiera conocido otra cosa. Es muy jodido esto de poner en perspectiva las situaciones, pero nosotros tenemos que operar con las nuestras, señoras y señores, más allá del bien y del mal. Más allá del bien y del mal estamos viviendo en determinadas condiciones, las hemos de aceptar tal y como son, y en función de ellas, de la mejor manera posible, farcene una ragione, como dicen los italianos, relativizar sin esas connotaciones peyorativas que tiene la palabra relativización, a menudo relacionadas con el maquiavelismo, con la hipocresía, con el doble estándar. No se trata de ello, señores consejeros, se trata de arrodillarse, desnudarse, abrir los brazos y humildemente hacer lo que usted pueda con lo que tiene. Incluso aceptar su propio privilegio, sí, aceptar su propio privilegio. Probablemente esto sea lo más duro para un católico practicante, para un cristiano de fe. Porque en un mundo de estas características, cualquier tipo de bendición le acaba sabiendo amargo a alguien. Porque no es posible que yo pueda estar usufruyendo de una bendición cuando existe algún otro congénere que no puede experimentar la misma placidez y el mismo privilegio. Eso forma parte del mal como fuerza homeostática, no como sentimiento humano. Vuelvo a repetir, nosotros somos ignorantes y cobardes. El mal es una fuerza que nos trasciende, homeostática, luz y sombra. Pero cualquiera que llegue a determinado punto de equilibrio respecto a estas fuerzas no puede ser feliz en esta vida. Porque por mucho placer hedonista o espiritual que usted pueda experimentar, va a tener que experimentarlo sabiendo que su vecino no tiene acceso a ese mismo sentimiento. Y mientras su vecino no tenga acceso a ese sentimiento, usted jamás podrá experimentar de forma honesta ese placer. Yo creo que esto es lo más terrorífico de esta cuerda. Bien, fluir de la gratitud. Agradezca usted cada día que se levanta por la mañana y todavía vive su hermano, vive su mujer, vive su hijo, vive su madre, vive su padre. Y todos van tirando más o menos, con salud más o menos precaria, también. Pero no se le pueden pedir peras al horno. 3. Reconectando con el mundo más que humano. Esto es, señoras y señores, la intuición. La intuición. Evidentemente, aquellos que han dedicado mucho tiempo en estudiar los orígenes del universo, el cosmos, el sentido de la vida, acaban llegando a un mismo punto, a una misma conclusión, que además es universal, que no es cultural, es universal. Y es que, señoras y señores, aquí no hemos venido a entender absolutamente nada. Nada. Esto, cuanto menos, es una forja de almas y también esta declamación que yo hago es gratuita, depende exclusivamente de mí, no tienen por qué escucharla. Pero reconectar con el mundo más que humano significa darse cuenta de que, más allá de su propia existencia energética, electromagnética, existe una lógica espiritual y divina que no tiene forma de ser expresada en los instrumentos con los cuales, los limitados instrumentos con los cuales nosotros nos tenemos que mover por este periplo fatídico. 4. Relacionarse con las plantas. Todos aquellos de ustedes que sean aficionados a las plantas saben de qué está hablando Sheldrake. El crecimiento áurico de una planta explica tantísimas cosas. Hoy me había jurado ir a los chinos a comprarme una lupa
para poder ver de cerca las hojas y las flores de las plantas que crecen en los pocos jardines que quedan en mi ciudad, se me ha olvidado, lo cual no es malo. Tengo un motivo para levantarme mañana por la mañana una vez más. 5. Los rituales y la presencia del pasado. La resonancia mórfica. No es casualidad que pensemos y sintamos como pensamos y sentimos. Señores, existe un eco, una reverberación y una reminiscencia que viene de lejos. Y no estamos hablando ya sencillamente de nuestra propia reverberación individual, es decir, de teorías sobre resurrección, reencarnación, registros acásicos, sino que estamos hablando de un arquetipo junguiano, para entendernos mejor, que genera una creoda, una especie de pista en la que hay una serie de laberínticos meandros, caminos que nos llevan, que nos conducen a un lugar o a otro, hacia una entelequia, hacia una finalidad, cada uno por la suya. Pero esos laberintos, esos meandros están establecidos de alguna manera en base a reverberaciones y reverberaciones y reverberaciones de entidades pasadas o futuras. No nos vamos a ceñir a la ilusión de la línea espaciotemporal. Pero la presencia del pasado, o del futuro, en este caso podría usted decir, Sheldrake habla solo del pasado, cuando habla de resonancia mórfica, yo voy a hablar del futuro, retroresonancia mórfica, pudiéramos decir. Volviendo atrás desde un punto supuestamente avanzado dentro de la línea temporal alucinatoria, no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero creo que ustedes entienden lo que quiero decir, viene a recordarnos que en realidad tenemos bastante menos capacidad de elegir y de seleccionar todo aquello que tiene que formar parte de nuestra vida. Por supuesto que existen determinadas ilusiones de libre albedrío, por supuesto que sí, si no, el 90% de la población se colgaría de una lámpara. Pero a grosso modo, señoras y señores, este concepto clásico del destino, trágico del destino, está escrito en el orden implicado, la resonancia mórfica, que puede ser variable, pero para variar una tendencia tiene que pasar mucho tiempo, tiene que haber mucha insistencia y tiene que haber mucho quórum. Por lo tanto, aquello que vemos, sentimos y decidimos no se engañe, no tiene exclusivamente nada que ver con su propia jurisdicción cognitiva, con su propia conciencia individual, sino que está usted percorriendo un camino que está labrado. Y salirse de ese meandro no es tan sencillo, no es tan sencillo. Debería usted ser un héroe, para poder forjar un camino alternativo. No es imposible, no es imposible. 6. El canto, la salmodia y el poder de la música, la vibración, frecuencia y vibración, alta frecuencia, alma ubicua y omnisciente, baja frecuencia, baja vibración, tumefacción, condensación de la materia, que es el universo en el que estamos encerrados fatídicamente, sufriendo este calor o este frío. La música, la vibración y la frecuencia, y efectuada en quórum, que es a lo que se refiere aquí Sheldrake, efectuada en un coro o en una comunidad canora, adquiere lo que se llama, lo que muchos llaman el egregor, ¿no? Esta especie de condensación de conciencias que generan una vibración y una frecuencia muchísimo más densa y por lo tanto capaz de poder crear realidades anímicas y espirituales. Por eso la gente que canta en el quórum de una catedral o que escucha la vibración del aria de Bach en un órgano, rebotando en esos egregios y magníficos techos góticos, se siente absolutamente imbuido, absolutamente absorto, absolutamente impregnado de un sucedáneo de divinidad, de un eco, de una reminiscencia de divinidad de la cual cada uno puede llegar a reconocerse intuitivamente y echa de menos, melancólica, nostálgicamente. Por ello usted lagrima y llora cuando una melodía le llega al corazón,
7. Peregrinaciones y lugares sagrados. Sí, viene siendo lo mismo. Estamos hablando todavía del poder de la concentración de conciencias individuales. Vámonos todos a Lourdes a curar nuestro dolor de espalda, porque nosotros atribuimos y proyectamos la capacidad a este lugar sagrado, la capacidad sanadora de este lugar sagrado. Se la están atribuyendo ustedes, es como el placebo. No quiero menospreciar en absoluto leyendas de apariciones de vírgenes ni de sacralidades telúricas de determinados territorios que tienen capacidades electromagnéticas de poder generar sanación en su cuerpo que responde a esas vibraciones. No lo estoy poniendo en duda. Pero en última instancia es usted el que abre la compuerta para poder comunicar con esas vibraciones telúricas de esos territorios sagrados. Y por supuesto, si usted va en mancomunidad con otras personas que tienen la misma predisposición a poder recibir esas energías telúricas, usted cuenta con una suma de voluntades que sin duda amplifican esa propia percepción energética. Así pues, señoras y señores, básicamente estos serían los 7 puntos para que su vida sea un poquito menos dolorosa en esta cuerda, según este libro, La ciencia y las prácticas espirituales de Sheldrake. Termino, les quería leer algún extracto que había apuntado por aquí, si lo encuentro. Según la hipótesis de la resonancia mórfica, que es uno de los principios más estipulados por este autor, según la hipótesis de la resonancia mórfica, las personas en un estado determinado de estimulación sensorial resuenan con quienes han estado en un estado similar anteriormente. Aquí volveríamos a hablar de lugares sagrados, o de música que le impregna, que le posee, sonidos y energías y enclaves en los cuales muchos de sus predecesores han tenido revelaciones, sanaciones, visiones, y la reverberación de esas epifanías continúa presente telúricamente en esos lugares. De ahí proviene el término de la sacralidad de un lugar. Y eso es puramente resonancia mórfica. ¿Por qué usted puede sentirse inmediatamente pacificado o sedado, entrando a formar parte de un canto tribal o de un mantra manifestado por una comunidad? Porque usted está disperdiendo su propia energía y su propia conciencia individual en un mar de conciencias colectivas que no son más que una suma amplificada de la conciencia divina. En eso se basa el poder de la comunidad, para bien y para mal, porque el gregarismo es el arma invertida, tóxica y ponzoñosa que el príncipe de este mundo utiliza para poder pastorear voluntades. Mundiales de fútbol, eclipses, campañas de vacunación globales, you name it. 285. Aquí les había apuntado sobre las ambigüedades, si lo encuentro. Vamos a ver. Las ambigüedades del ateísmo, decíamos. La incredulidad es un movimiento en un juego cuyas reglas son establecidas por los creyentes. La incredulidad y el ateísmo es una religión. El cientifismo es un rito medievalista, superchero. Negar la existencia de Dios es aceptar las categorías del monoteísmo. El ateísmo es una flor tardía de la pasión cristiana por la verdad. El cristianismo golpeó en las raíces de la tolerancia pagana de la ilusión. Al afirmar que hay solo una fe verdadera, dio a la verdad un valor supremo que antes no había tenido. También posibilitó por primera vez la incredulidad en lo divino. La consecuencia, durante mucho tiempo postergada, de la fe cristiana fue una idolatría de la verdad que halló su expresión más completa en el ateísmo. Efectivamente, no creer en Dios es un resultado de una fe extrema llevada al paroxismo y proyectada en nuevos dogmas, en este caso el cientifismo, el relativismo.
Pero ese sentimiento tan fuerte y de rechazo tan profuso hacia la creencia en un Dios o en una divinidad procede precisamente de la creencia en una divinidad. Y así, señoras y señores, llegamos a estas ideologías que en el siglo XX han generado muertes a punta pala, en el nombre del ateísmo, porque cuando hablamos del comunismo, por ejemplo, 20 millones de muertos, señoras, más de 20 millones de muertos, si sumamos Mao Zedong, etcétera, etcétera, muchísimos más. No existe ninguna ideología que haya generado más muertes en la historia de la humanidad. No dejan de ser un resultado invertido de la fe. Un fantasma recorre Europa, el capital. Son engendros dogmáticos que proceden del rechazo paroxístico a la necesidad de creer en algo. Se sustituye la divinidad, se sustituye la delegación de la propia existencia en una inteligencia superior que es inaccesible en nuestras condiciones bajo vibratoriales y frecuenciales, materiales y orgánicas. Se sustituye esa necesidad de delegar la propia existencia en una inteligencia superior que no podemos entender en dogmas que pretenden suplirla. Por lo tanto, el comunismo, el fascismo, cualquier ismo es siempre el resultado de la necesidad de un placebo que sustituya la fe en algo divino, es decir, la fe en algo que aparentemente no está a nuestro alcance y a nuestra disposición. Eso es cualquier dogma, eso es cualquier escuela dogmática, credencial, política, you name it. Y en este caso el comunismo es una especie de fe que en base a la cantidad de muerte y de horror que ha generado, superior a la del nazismo, el fascismo, cualquier otro ismo que ustedes quieran, ha sido sin duda aplaudida por el príncipe. El príncipe, tanto es así que hoy en día la agenda que se está llevando a cabo en ese llamado progresismo, que pretende un reseteo de nuestra sociedad occidental, el nuevo orden mundial, es de corte marxista, es de corte comunista, mucho más que de corte capitalista, a pesar de que está generada y proyectada a través de fondos buitre, de multinacionales, de entidades mercantiles que aparentemente responden a un simple beneficio económico de una minoría. Pero desengáñense, ese beneficio económico no es tal. Detrás de ese beneficio supuestamente económico hay una voluntad dogmática, hay una voluntad espiritual. Porque la gente que está pujando, esa minoría, esa élite que llamamos, que está pujando por transformar el mundo en una suerte de panal de colmena transhumanista, de mente colectiva avispera, que renuncie de base a su propia naturaleza divina, es gente que tiene un dogma, es gente profusamente y marcadamente religiosa, mucho más religiosa que usted, aunque sea un católico de bien, que vaya a misa los domingos y que cada día haga sus oraciones. Esa gente tiene más fe que usted, tiene más fe que usted. Esa gente cree en Dios de manera mucho más compacta que usted, porque están representando a todo aquello que quiere contraponer ese concepto divino. Esa gente pretende manifestar el anticristo en tierra. Pretende dar el do de pecho en un mundo que es de un príncipe al cual usted no venera y del cual usted no pertenece. Por lo tanto, no existen mayores talibanes, mayores parroquianos que aquellos que hoy en día, a través de su poder, con un sustrato institucional y económico, está dictaminando su propia capacidad de expresarse como ser individual y divino. Esto no es un golpe de Estado mercantil o capitalista con tintes marxistas. Esto es, señoras con señores, una auténtica y absoluta guerra espiritual. Y el precio es su alma.
tiene que quedarle claro. Por favor, debe quedarle claro. Y termino, ahora sí. Dice Sheldrake, antiguo ateo, yo mismo creí esto durante algún tiempo. Los científicos están abiertos a la evidencia, formulan preguntas claras, las ponen a prueba mediante experimentos y establecen un consenso fiable a través de observaciones replicables. La base de la ciencia es poder replicar en un laboratorio un fenómeno, sin tener en cuenta, y esto ya lo dicen los clásicos, los cuánticos y los clásicos, otro lapsus absolutamente adecuado y pertinente, tanto los clásicos como los cuánticos lo dicen, la repetición de un fenómeno en un laboratorio. ¿Qué significa repetir un fenómeno en un laboratorio? ¿Qué conlleva repetir un fenómeno en un laboratorio? ¿Qué instrumentos estamos utilizando? ¿De qué manera podemos delegar la realidad en la maquinaria de un instrumento que pueda mesurar dinamismos, equilibrios energéticos, magnéticos, eléctricos, fotónicos? ¿Qué dignidad tiene ningún instrumento para estipular ninguna realidad en base a mesuras absolutamente relativas, en tanto en cuanto dependen de una técnica que procede de una mente que a su vez es absolutamente aleatoria, la mente de aquel que haya creado el instrumento? ¿Por qué nosotros damos por supuesto que un microscopio o que una máquina de resonancia magnética tenga la precisión o la capacidad de poder reproducir en ese momento una realidad inamovible, incontestable? Es toda una auténtica ilusión. Hay gente que se ríe cuando escucha cuentos de Hans Christian Andersen o de los hermanos Grimm. Y la ciencia, con sus instrumentos y sus herramientas, tiene exactamente la misma dignidad que tiene cualquier cuento o cualquier mito. Ni más ni menos. Y dice pues Sheldrake, yo mismo creí esto durante algún tiempo, pero me desilusioné cuando hallé que algunas personas han convertido la ciencia en una especie de religión y a menudo son excepcionalmente dogmáticos. Aceptan la concepción científica por fe. ¡Fe! ¿Qué son los axiomas sino saltos de fe? Fe. Todo siempre es fe. Y todo aquello que reproduce esa necesidad de poder estipular que la propia fe genera realidad es vanidad. Todo vanidad. Pura vanidad. Señoras con señores, aceptan la concepción científica por fe, impresionados por la autoridad y el prestigio de los científicos, convenientemente publicitados en los medios de comunicación y en la parafernalia social que ha sido absolutamente arquitectada por esos poderes fácticos. E imaginan que han llegado a esta cosmovisión por su propio libre pensamiento. Ese es el gran triunfo del príncipe de este mundo, que logra convencerle de que todo aquello lo que usted cree, lo cree por propia voluntad, que nadie le ha combinado a creer en lo que está creyendo, que usted es un ser libre, libre albedrío. Usted tiene la capacidad de tomar decisiones en este mundo y en realidad usted no está decidiendo absolutamente nada. Yo todavía creo en el ideal de una ciencia con una mentalidad abierta, pero veo la religión de la ciencia, el cientifismo, la religión de la ciencia, el ritual medievalista y superchero de la ciencia actual, el cientifismo, el que le hizo ponerse un trapo en la boca para levantarse de una terraza y poder quitárselo para sentarse en dicha terraza. Yo todavía creo en este ideal. Creo en el ideal de una ciencia con una mentalidad abierta, pero veo la religión de la ciencia, el cientifismo, como una ideología dogmática, una nueva religión laica,
que ya ni tan siquiera tiene dentro de su perspectiva el bienestar de los seres humanos, sino más bien todo lo contrario, la anulación sistemática de su propia personalidad. De acuerdo con mi propia experiencia, los creyentes en el cientifismo son mucho más dogmáticos que la mayoría de los cristianos que he conocido. Sí, señoras y señores, no existe nada más superchero, medievalista, dogmático, fascista, opresivo y satánico que aquel que dice la ciencia lo avala. Ciencia lo avala.